la profesora Carolina Pasiewicz es profesora del Brasil y es una profesora que estudió historia en la Universidad de Ponta Grossa en Brasil, y en esta misma universidad hizo un máster, un curso de educación, que yo supongo que equivaldría a lo que nosotros llamamos un máster, ¿no? Posteriormente se doctoró en la Universidad de Campinas y después volvió a su universidad inicial de Ponta Grossa para hacer un postdoc. Sus líneas de investigación tiene tres campos por lo menos muy claros, que son la formación del profesor, la didáctica de la historia y utopías y conciencia histórica. Es autora de innumerables publicaciones en libros, revistas, capítulos de libro que yo no os cito. Únicamente he visto, y ahora se lo comentaba, de que ya tiene una muy reciente sobre el currículum. Me está explicando, pues, en fin, la casuística de su currículum, del currículum en el Brasil. Y en todo caso, en este momento, ella es profesora de enseñanza y currículum en el Departamento de Historia a la Universidad Federal de Río Grande do Sul. Además, coordina un grupo de investigación del Laboratorio de Enseñanza de la Historia y la Educación. Esto es su trayectoria profesional o formándose para profesional, pero yo además quisiera añadir una vivencia suya que sucedió en esta universidad. Carolina vino en el curso 2010-2011 a hacer una pasantía de 6 meses aquí en la Universidad Autónoma y en la Unidad de Didáctica de las Ciencias Sociales, y por lo tanto, aparte de esta biografía profesional, yo quiero remarcar, pues, que estuvo aquí colaborando con nosotros, fue una compañera de despacho, estaba en el despacho 137, y por tanto con ella pudimos compartir trabajos, seminarios, inquietudes sobre la didáctica y sobre la enseñanza de la historia. Me alegra mucho hoy poderla presentar, y además para una conferencia que seguro, solamente leyendo el abstract que tenemos en esta publicación, creo que va a ser muy interesante. Territorios negros en Porto Alegre, ações educativas na práctica de estágio, es decir, acciones educativas en la práctica en el práctico. Por tanto, es un proyecto de territorios negros ligado a los espacios de memoria y que se está llevando a cabo en Porto Alegre, y según ella nos va a explicar, seguramente tiene una proyección mucho más allá de la propia localidad de Porto Alegre, ¿no? Por tanto, nos hablará de las prácticas de los estudiantes ligadas a este espacio de memoria. Está hablando de prácticas en la enseñanza de los futuros profesores de secundaria, y por tanto, como aquí somos algunos de los que estamos también en esta etapa y en fin, preocupados por la secundaria, seguro pues que sus aportaciones nos van a servir de mucho. Cuando quieras, y muchas gracias por estar entre nosotros. Muchas gracias por la presentación. No sé si... Sí, tienes que... Aquí. ¿Ya? ¿Ahí? No sé si... Bueno, gracias por todo, por la presentación, por la invitación. De hecho, estoy felicísima por estar aquí en la Autónoma nuevamente. Voy a intentar hablar en español, en castellano, y de pronto pido disculpas por el acento de brasileña y por las faltas que voy a cometer a lo largo de la presentación. Pienso que voy a hablar despacio, intentaré ser ordenada, no dar muchas vueltas, porque es la realidad brasileña, hay muchas cosas que son distintas y además hay la lengua. Bueno, empiezo por unas explicaciones que creo que me parecen ser necesarias. Por el título, ¿no? Territorios negros. ¿Por qué esta expresión? ¿No? Es el nombre de un proyecto que es de Porto Alegre, que ha empezado en una compañía de autobuses, una compañía pública de autobuses de Porto Alegre,
y por iniciativa del movimiento negro, es decir, por iniciativa de personas que se identifican como negros y negras, como afro-brasileños, como afro-brasileñas. Entonces, hay de primero, se dice por veces que no se debe decir negro, negra, que son afro-brasileños, que son afro-brasileñas. Pero esta ha sido la opción de esta parte del movimiento negro en Brasil a causa del énfasis en el empoderamiento de la utilización de esta expresión. Por lo tanto, hablo de un tema que no he sido yo que he creado este título, sino que pertenece a este grupo. También no soy historiadora de la presencia negra o africana en Porto Alegre o en el sur de Brasil. Lo que puedo decir, lo que voy a plantear aquí son problemas didácticos que han sido construidos y desarrollados con un equipo más amplio, formado por historiadores, por miembros del movimiento, es decir, que quizás no sean historiadores, pero tienen un saber sobre el tema y nos aportan. Con mis estudiantes, que son los estudiantes de la licenciatura en Historia, que luego voy a explicar qué es esto en Brasil. Entonces, lo que les voy a enseñar es una construcción muy, muy colectiva. De mi parte, puedo hablar de los problemas didácticos y las otras cosas, los otros temas de historiografía, es lo que he aprendido de gente que sí tiene legitimidad académica o identitaria para hablar del tema. Creo que todavía nos falta un diálogo más de cerca con los estudiantes que participan del proyecto. Tenemos un diálogo con los profesores, con el movimiento, con los organizadores, pero todavía no con los estudiantes, es algo que nos planteamos para más para frente. Eso ya lo dice. En Brasil, historia y geografía están separados. Acá tenemos un tema en el que tiempo y espacio están muy cerca, pero somos un equipo básicamente de historiadores, así que todavía es un desafío para nosotros de decir qué es que comprendemos con la palabra territorio. Y de hecho hay una pequeña producción que ya hemos desarrollado los estudiantes y yo, que no voy a presentar en este momento porque está sometida a lectura crítica de un geógrafo y por eso todavía tenemos que recibir sus críticas y a ver lo que vamos a hacer de ahora en adelante. Bueno, con estas aclaraciones, pertenezco a esta Universidad Federal de Rio Grande do Sul, la Facultad de Educación y del Laboratorio de Enseñanza de la Historia. ¿Dónde estoy? Bueno, profesora me ha presentado. Inicié mi formación acá, en la ciudad de Ponta Grossa. Hice la licenciatura en Historia. Pero ya era profesora porque en Brasil hay una modalidad que cuando haces la enseñanza media o el final de la secundaria, puedes hacer un curso profesionalizante que te permite dar clases de primaria, de infantil y de primaria. Entonces es como hace unos 15, 16 años que soy profesora entre primaria, infantil, secundaria y etc. Y empecé aquí. Luego hice la licenciatura, pero ya era profesora, profesora de primaria. Y en la licenciatura en Historia en Brasil es una carrera en que estudiamos a la vez. Ingresamos como a los 18, 19 años, más o menos, cuando terminamos secundaria, y estudiamos a la vez historiografía, teoría de la historia, metodología de la historia, aprendemos a hacer investigación, ciencias de la educación y didáctica de la historia y los practicums. No es que no haya dicotomías, sí que las hay, luego les voy a mostrar cómo es, pero lo intentamos que la carrera sea única, sea
siempre la misma, ¿no? Así que la gente estudia por más o menos 4 o 5 años y cuando termina la licenciatura puede hacer investigación y luego hacer un máster de investigación y puede también enseñar historia en las escuelas. Terminas y puedes hacer las dos cosas. Y luego hice mi máster de investigación aquí también en esta universidad. Después fui a Campinas, hice mi doctorado y viví un tiempo aquí en esta ciudad que se llama São José dos Campos. Y cuando aprobé el concurso, me pasé a vivir aquí, en Porto Alegre, ¿no? En Rio Grande do Sul. Entonces, mi formación y mi vida ha sido así como en la región que decimos el centro-sur de Brasil. Aquí tienen una imagen del campus. Esta es una parte del centro histórico de Porto Alegre. Para los que conocen, no sé si hay alguien aquí que ya ha ido a Porto Alegre. ¿No? ¿Sí? Los brasileños sí que conocen. Es un parque muy conocido, Parque da Redenção. Y esta es la Facultad de Educación, donde trabajo. Este es el grupo donde he ingresado. Estes são mis 4 compañeros. No estoy en la foto porque ha sido tomada antes que ingresar y no tenemos todavía una foto de los 5, pero son mis compañeros del área de enseñanza de la historia. Mis alumnos todavía no estudian, no están matriculados en la Facultad de Educación. Mis alumnos no estudian acá. Ellos están matriculados en el Instituto de Historia y solamente cuando hay que hacer las asignaturas, a causa de eso la dicotomía que les decía, cuando van a hacer las asignaturas de educación y de didáctica, vienen a esta facultad. Así que la carrera es la misma, pero las dicotomías siguen establecidas incluso en las burocracias que viven los estudiantes. Bueno, esos son mis compañeros. Creo que Fernando Seffner lo conocen porque estuvo el año pasado en el Seminario Internacional de Didáctica. Y dentro de nuestras obligaciones como profesores universitarios en Brasil, tenemos que desarrollar 3 cosas: la enseñanza, la investigación y la extensión universitaria, que no sé si es una cosa que existe en España. Ayer intentaba explicar a los compañeros de Canadá y Francia y bueno, me parece que no existe. ¿Qué es la extensión? Es cuando hacemos proyectos que están vinculados quizás con enseñanza, vinculados quizás con investigación, pero tienen una conexión directa con la comunidad. Y este proyecto de que voy a hablar, que les voy a enseñar, es un proyecto también de extensión. Y lo que buscamos es que nuestros trabajos de enseñanza, de extensión y de investigación estén contemplados unos en los demás. La dimensión de la enseñanza. ¿Qué es que hacemos en nuestra universidad? Tenemos 3 asignaturas que son teórico-prácticas. La primera es más teórica, introducción a práctica y estágio en historia. Estágio quiere decir práctico, lo que acá en España se dice práctico. Es una asignatura mucho más teórica y hasta este momento tenemos problemas con ella porque no aporta mucho de lo que llamamos teoría de la didáctica de la historia, sino lo que en el sentido común se entiende que es didáctica de la historia, que es la metodología. Los alumnos llegan a esta asignatura creyendo que les vamos a transmitir métodos y técnicas de enseñanza, llanamente hablando. Y bueno, estamos intentando hacer con que esa asignatura sea un poquito mejor. Luego hay otra que es para las chicas de pedagogía, de magisterio. Y estas 3, que son nuestros 3 prácticos. El primero en enseñanza fundamental,
que es los alumnos de 6, para nosotros no los de 6, de 11 a 14 años, y después enseñanza media, que es más o menos el secundario, de 15 a 18, 17 y 18 años. Y hay un tercero practicum, que es donde se inscribe este proyecto, que es un práctico en educación para el patrimonio o educación patrimonial. Es un poco raro. Hasta mismo en Brasil hay muy pocas universidades, muy pocas carreras de historia, de licenciatura en historia, que tienen este tipo de práctico. Y se comprende porque es necesario hacer la práctica en un espacio de memoria, que no, como un museo, un archivo, que desarrolle iniciativas, acciones educativas. Y ni todos lo hacen. Bueno, entonces vamos a hablar de esta parte aquí. Es una asignatura, los alumnos no van directamente a los espacios de práctica ni hacen sus prácticas. Tenemos encuentros todas las semanas a lo largo de un semestre, 15 semanas más o menos. Nos encontramos para estudiar y estudiamos temas, bueno, ¿qué es patrimonio? ¿Qué es memoria? ¿Qué tiene que ver eso con didáctica, con enseñanza de la historia? Y cada 15 días, más o menos, tengo encuentros más como si fuera de tutorías, que se reúnen los compañeros que están en el mismo espacio, en el mismo museo, en el mismo archivo, y hablamos de cosas específicas de su espacio de práctica. En estos encuentros, tenemos encuentros para que elijan el espacio, para que sepan, bueno, en ese espacio vas a hacer eso, vas a hacer aquello. Esto es muy importante, planear individual o colectivamente, depende. Una acción educativa, o una actividad, o un proyecto, o un juego. Ellos eligen, por lo que han observado del espacio, qué quieren desarrollar. Y así juntos lo planeamos y tienen que escribirlo, por supuesto. No soy solamente yo la que voy a leer lo que escriben, sino que tienen que aportar todo lo que producen a su tutor en el espacio de estar, en el museo, en el archivo, que sea. Después, cuando ya están desarrollando, hago 1 o 2 visitas o cuantas en el museo, en el archivo, para evaluar lo que hace. Luego hay que escribir un artículo y hacemos una evaluación final. Así que es lo que les he dicho, ¿no? Tienen que elegir una institución, tienen que cumplir esta carga horaria, tienen que escribir el plano y tienen que escribir un artículo es variable, pero por lo menos escriben como entre 8 y 15 páginas al final del curso. Tienen que desarrollar una problemática que vincule la enseñanza de la historia, la educación para el patrimonio y su propia experiencia en el estado. Sí, eso es mucha cosa. Y de hecho el semestre pasado hemos tenido muchísimos problemas. Huelga en la universidad, después huelga de los profesores, luego hemos tenido como lluvias inmensas, ha sido un diluvio y ha sido muy, muy difícil, pero lo lograron, al final lo lograron. Y los espacios para prácticas son estos. Este es el archivo público de la provincia de Rio Grande do Sul. Este es el Museo de Arte. Este es el Museo de la Universidad. El Museo de Historia de la Medicina, este es un museo privado, de Historia de la Medicina del Estado. Este es el segundo museo más visitado del estado de Rio Grande do Sul, el Museo Militar. Mis alumnos hacen exactamente la misma expresión. ¿Cómo? Sí. Los niños pequeños están locos para ir en este espacio porque tiene los blindados de guerra, esas armas, esas cosas. Bueno, van y reciben nuestros alumnos. Y es muy difícil para ellos pensar cómo voy a enseñar algo crítico de historia en un museo militar. Bueno. Han logrado cosas muy interesantes sobre guerra de Paraguay, por ejemplo, o contra el Paraguay, si prefieren.
Este es el Museo de la Comunicación, que tiene un acervo muy, muy interesante de radionovelas, de fotografías, es maravilloso, pero tiene problemas serísimos porque llueve, literalmente llueve dentro del museo. Este es un museo comunitario en un barrio muy, muy lejano de la ciudad, que tiene que ver con los territorios negros. Después voy a hablar que solo existe todavía porque la universidad desarrolla proyectos de extensión que tienen financiación y mantienen el museo existiendo, porque por la comunidad, por la prefectura o cosas así ya no existiría. Este es el Museo Municipal de la ciudad de Porto Alegre. Este es un proyecto en una escuela que ha sido desarrollado con el proyecto que he mencionado en el seminario hace 2-3 días de iniciación a la docencia. Han producido un memorial en la escuela con la ayuda de los estudiantes. Esta es la puerta de entrada este es el Centro Histórico Cultural de Santa Casa. Santa Casa, no sé si es un hospital de origen portuguesa, es el hospital más antiguo de Porto Alegre. Tiene como 200 y tantos años. Para Brasil este es muy, 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 muy antiguo. Sí, ¿no? Y este es muy interesante porque es nuevo, empezamos el semestre pasado. No sé si conocen la cantante Elis Regina, de Brasil, Elis Regina. Sí, estudió en este colegio. Y es un colegio antiquísimo, era la escuela normal de formación de maestras, y está, bueno, en esta situación que ven y va a sufrir un proceso de restauro. Todos los alumnos serán retirados de la escuela, van a ser distribuidos por otras, no saben todavía dónde, cómo, por qué, y tienen mucho miedo que cuando termine el proceso de restauro no vuelvan. Porque, bueno, va a ser un edificio, va a quedar al final un edificio bonito demás para ser una escuela. Es lo que me dicen los profesores que trabajan ahí. Tienen miedo que después el gobierno se les saque el edificio y entregue para otras cosas, y están luchando por eso, y nosotros también estamos ahí metidos en este lío. Y este es el proyecto Territorios Negros. Es un autobús, aquí lo viene. Hoy él está todo pintado de blanco. Está blanco porque habrá un proyecto de los chicos que van a hacer graffiti en el bus. Y estos son mis alumnos que están haciendo el percurso. Esta señora se llama Fátima. Ella es profesora de historia y se ha convertida en profesora de historia porque conoció este proyecto, porque ella trabajaba en el autobús, era la cobradora, ¿no? ¿Cobradora? ¿Qué se dice? Sí. Cobradora. Y conoció el proyecto que empezó con el movimiento negro dentro de la compañía de autobuses, y ella empezó a trabajar en este proyecto. Luego empezó a hacer la licenciatura, y hoy es solamente ella la que trabaja en el percurso. Es muy interesante su historia porque ya es mayor, ya era como hizo, trabajaba todo el día, hacía el curso por la noche, ha sido muy, muy difícil para ella. Bueno, esto ya he anticipado un poco, ¿no? El proyecto ha nacido de un deseo del movimiento negro, y se ha sentido muy apoyado por la ley 639 de 2003. He mencionado que ha sido la primera ley publicada por el gobierno Lula, la primera de todas. Esta ley obliga, es nuestra única obligación curricular en Brasil, de hecho, que se enseñe historia y cultura africana y afro-brasileira, y ahora se ha ampliado indígena, en todos los niveles de la educación, de infantil y en todas las asignaturas, no solo en historia. Esto ha sido un poco difícil, pero no, soy de matemáticas, ¿por qué tengo que hacer eso? ¿Cómo? No sé qué. Y bueno, en Brasil estamos trabajando para que esto se marche bien, ¿no? El artículo 26A de nuestra ley de educación.
Hay un otro proyecto que es distinto, pero tiene conexiones, que es Museu de Percurso do Negro. Es un museo de percurso, un museo que no existe en un edificio, sino que está por la calle. Entonces hay monumentos por la ciudad que son parte del Museo do Negro en Porto Alegre. Nuestros problemas o retos, quizás, no sé, no son problemas, creo que son más como retos. Escasa información académica sobre la presencia de estos personajes en la historia de Porto Alegre y en la historia de Brasil, que va más allá de lo que tradicionalmente la historiografía decía sobre estos personajes. Bueno, que han venido como esclavos, que han trabajado, que luego se han mezclado con la población y están en vías de... Bueno, todos somos mestizos. Ya no hay más los negros, los indígenas, no sé qué. Hay una corriente historiográfica en Brasil que aportaba eso y que se ha plasmado, yo creo, en el sentido común de la historia nacional. Entonces, no sabemos muy bien a qué historiadores recorrer si queremos contar otras y nuevas historias sobre la presencia africana y afro-brasileña o afro-gaúcha, como dicen, en Porto Alegre. Pero hay mucha información de tipo oral, de tradición oral. Hay la gente de la religión, de las religiones afro-brasileñas que conocen muchísimo del espacio, y hay los mayores que vivían en esos espacios, después han sido desplazados, que nos aportan muchísima cosa. De hecho, hay todo un movimiento que se dicen los griots, que no es lo mismo que, por ejemplo, en Francia o en norte de África se habla de los griots, sino que quiere decir de manera general la gente que conoce historia de su pueblo y la cuenta de forma oral. No está escrito, es oral. Hay un amplio interés público. Cuando Fátima, que es esta profesora de que les hablé, publica que va a abrir las inscripciones para que las escuelas vengan al proyecto, como en 2 semanas, como mucho, todas las mañanas y todas las tardes de todas las semanas en las que hay clases de todo el año están cerradas. La búsqueda de las escuelas por este proyecto es grandísima. En muy poco tiempo se ha divulgado muchísimo y las escuelas quieren. Hay muchas razones para eso. Una primera es que, bueno, hay que cumplir la ley y no tenemos material, no hay historiografía, así que vamos a buscar alternativas. La segunda es que tienen el transporte. Y una cosa muy difícil, creo que esto quizás sea universal, es desplazar los chicos desde la escuela hasta el museo, hasta, bueno, la plaza, o que sea que quieran hacer. Y el autobús recoge a los niños a la escuela, hace todo el percurso por la ciudad y luego a la escuela de nuevo. Y ahora mismo tenemos esta conexión con el laboratorio, que es el Laboratorio de Enseñanza de la Historia, donde trabajo yo con mis compañeros, y tenemos una previsión de financiación para ampliar este proyecto para 2016 y 2017. Es decir, lo hemos ganado, pero todavía no hemos recibido, así que a ver qué va a pasar, ¿no? ¿Por dónde pasa el percurso? Esta es la primera parada, es una plaza que tiene nombre de un militar, pero en esta plaza han puesto este tambor. Es un tambor que es típico de la región donde vivimos, en Porto Alegre, y tiene unas marcas de trabajo, de lazer, de música, de ocio, perdón, no es de lazer, y es la primera parada. Luego después vamos a Igreja das Dores. Delante de la Igreja das Dores ha habido un pelourinho. Pelourinho, no sé si saben, pero es el sitio donde se compraban, vendían y castigaban las personas esclavizadas cuando llegaban. Y Porto Alegre no tiene ese nombre porque de hecho era un puerto, ¿no? Entonces llegaban la gente, hay un lago, no es mar, pero hay un lago que tiene conexión y ahí llegaban
Y esta iglesia hay una leyenda de que hubo una persona esclavizada que ha sido acusada injustamente de haber robado y dijo, pues si yo estoy mintiendo, y de hecho ha sido ahorcado a causa de este robo, y dijo, si estoy mintiendo, esta iglesia nunca se va a terminar. Y dicen que hasta hoy la iglesia nunca se ha terminado su construcción. Hay una marca de memoria muy interesante en un espacio que se llama Largo das Quitandeiras. Quitanda es lo que hacen estas señoras, esta es una imagen de Debré, que venden dulces, comida por la calle, ¿no? Estas son las quitandas. Y esta es la marca, creo que es autoexplicativa, es el mapa, se dice pegada africana. Esta es otra marca, otro monumento que está dentro del mercado público. Es la próxima parada del autobús. Este es el mercado público de Porto Alegre. Justo en el centro, en el cruce de dos caminos, está esta marca que es de un orixá, o orixá Bará, que es el orixá. El orixá es una divindad afro-brasileña del candomblé, que es el responsable por abrir y cerrar caminos. Y de hecho hay muchísimas manifestaciones de la religiosidad en este sitio. La gente pasa y tira una moneda o un caramelo para el orixá, que es una ofrenda. Y es muy frecuente que estamos ahí con los chicos, les explicando todo eso, y pasa una persona que es de la religión y hace una ofrenda. Es muy, muy interesante porque lo viven cuando están. Este es el Parque da Redenção, es decir, de la redención, quiere decir del periodo de la esclavitud, cuando se ha acabado la esclavitud en Brasil, 1888, el último del mundo a acabar con la esclavitud, ¿no? Oficialmente, por lo menos. El nombre oficial de este parque es Parque Farroupilha, a causa de una guerra civil que ha habido. Pero la tradición hizo con que todos lo conozcan como Parque de la Redención y no con su nombre oficial. Así que es también un marco. Yo sé que esta foto está malísima, pero no tenemos otras mucho mejores. Es la Ilhota, es decir, pequeña isla. Es una parte de la ciudad de Porto Alegre que ya no existe más porque lo han aterrado todo, ¿eh? Pero había una pequeña isla entre dos ríos y ahí vivía mucha gente de origen afro-brasileña. Se decía un lugar peligroso, un lugar donde la gente no iba, porque era es un lugar diferente. Esa gente toda ha sido desplazada cuando hicieron el aterro para un barrio que lleva como 1 hora y media para volver al centro de Porto Alegre. Y antes vivían como dentro del centro. Y eso dice mucho sobre el territorio, ¿no? Quién puede quedarse, quién tiene que salir cuando la modernidad y cuando el progreso llegan. Y eso todo intentamos explicar para los alumnos, pero no se puede ver porque ya no existe más. Y por último, la última parada es un quilombo. ¿Qué es un quilombo? Creo que la gente imagina un espacio en la zona rural, en el campo, muy, muy lejos, porque el quilombo que más se conoce es el quilombo de Palmares, que es en Alagoas, al nordeste de Brasil. Pero han habido muchos quilombos urbanos. ¿Qué la legislación de Brasil dice de un quilombo hoy? Hoy un quilombo es un lugar que reconocidamente ha sido habitado y simboliza la resistencia de un grupo, de una familia o de una población afro-brasileña. Y estos lo intentaban desde hace 30 y tantos años, y en julio pasado han logrado la propiedad colectiva definitiva de este espacio. Así que son mis alumnos, y el quilombo son estas pequeñas casitas que bien. Ahora empezamos para... Es que había que presentar todo eso, ¿no? Bueno, este es uno de los productos
que hemos hecho mis alumnos y yo en este semestre con ayuda de muchísima gente. Es un mapa y hemos decidido hacerlo con los dibujos y un poco más, no tanto con detalles geográficos perfectos, no tanto con una escala perfecta. Y hemos tenido la opinión de una profesora de geografía que nos sostiene con esta decisión que hemos tomado, ¿no? Y los alumnos tienen en el autobús, reciben en el autobús el mapa así, que pueden ir cargando mientras saltan del bus para visitar el espacio, luego suben y pueden seguir el camino. ¿Por qué decidimos hacer? Delante el problema de la relación espacio y tiempo. Hablábamos de cosas del pasado en un espacio que ya casi no se parece con ese pasado. Tiene marcas de memoria, pero no, hay edificios, hay coches, hay energía eléctrica por todo, ¿no? Y entonces son espacios, es el mismo espacio, pero él está diferente porque el tiempo ha pasado y han sido elegidas cosas distintas para ocupar este espacio. Así que pensamos que este mapa quizás pueda ayudar a los chicos a se ubicar mejor en dónde están y por qué estamos hablando de eso y no de aquello. Yo estuve en un percurso donde había unos chicos de secundaria y mis alumnos les explicaban, pero no usaban el mapa. Y les dije, pero intenten aportar el mapa, a ver qué. Y cuando les enseñé a los chicos, mira, estábamos acá, ahora pasamos acá, porque hay un cambio, no sé qué. Una de las chicas hizo, ahora lo veo. Entonces creo que para algunos el mapa va a ayudar a comprender un poco mejor lo que es que hace. Ya hemos entonces hecho este mapa, hemos producido una serie de 4 sugerencias didácticas escritas por mis alumnos y luego evaluadas por ellos mismos, hacen una evaluación. Estamos escribiendo un pequeño librito, un librito que es también una ruta para el percurso. Pensamos hacer algo para escuchar un poco más la opinión de los alumnos, porque hay los que al terminar el percurso vienen para nosotros y nos dicen, pero esto me pareció interesante, esto no he comprendido, ¿qué es eso, qué es aquello? Pero no estamos registrando eso y queremos empezar a registrar lo que dicen. Y hay muchos que están interesados en producir juegos didácticos. No sé todavía cómo lo imaginan, pero hay unos que son muy, muy creativos y creo que lo van a lograr a hacer algo interesante. Este es el percurso en un mapa más formal, hecho por la geógrafa Daniele dos Santos. Y ahora les presento algunos ejemplos de prácticas que han sido desarrolladas por alumnos de la licenciatura. La primera es Neila. Neila es una estudiante negra que llevó al autobús, al percurso, un cartel muy semejante a este, pero no es lo mismo. Esto es lo que me ha presentado en su planeamiento. Luego, cuando estuvimos en el autobús, tenía otro. Pero la idea es casi la misma. Y hablaba para los alumnos sobre la representatividad del peinado, del pelo africano o afro-brasileño en la media. Y es un problema porque en Brasil hay unas expresiones como pelo malo. Es decir, el pelo rizado y negro es dicho el pelo malo. Como si hubiera pelo bueno y el pelo... Y a causa de eso, muchas chicas que son negras, que tienen pelo rizado, hacen desde muy, muy jovencitas tratamientos muy agresivos para estar con el pelo alisado, ¿no? Así que ha sido muy importante porque unas que se veían que tenían el pelo estaban así, pero no, ¿por qué? Entonces está bien tener el pelo como lo tengo yo.
e pensavam assim. Esta é outra que não terei tempo de apresentá-la toda, mas he traído a canção se querem. Gabriel, que de hecho é de Bahia, estava a Porto Alegre, não sei porquê, estudando, mas é baiano, e estudava capoeira. Creio que conhecem que é um deporte tipicamente brasileño, que ha sido criado em Brasil, e tem canções que são criadas exclusivamente para as ruedas de capoeira. E Gabriela aportou estas canções, o autobús tem o aparato para que se escute e distribuyó a letra de la canção. Este é um exemplo que também les ajudou a los alunos a pensar que estavam viendo um sítio del presente, que les aportava coisas del passado, pensando em uma coisa que sucedió no passado, que é a esclavitud, que é a abolição, pero que tem muito que ver com a construção das identidades brasileiras, afro-brasileiras, africanas e cidadãs de uma maneira geral, porque em Brasil nos aportamos muito a educação antirracista, que todavía é um grande problema para nós. E este é um exemplo muito interessante, porque nesta canção diz que a história nos engana. Porque na escola, por exemplo, he aprendido que a abolição ha sido no mês de maio. Oficialmente, a lei que Princesa Isabel ha firmado é 13 de maio de 1888. Pero o movimento negro se ha planteado que sua fecha comemorativa principal é 20 de novembro, que é o dia da morte de Zumbi, del quilombo de Palmares, que é mencionado antes. Assim que há também uma disputa de fechas de memória, que é a legítima, que qual é a não legítima. Diz, em 13 de maio não há nada para comemorar. Quero comemorar minha fecha de luta, e não a que a princesa me ha dado. E por último, Felipe, que tem um perfil muito acadêmico, pensava no conceito de estranhamento, segundo Ginsburg, e les propuso a los chicos em uma parte del percurso, se um extraterrestre bajara a Porto Alegre e visitara um barrio, e les falava de um barrio muito rico e luego de um barrio pobre, empobrecido, que ele iba a ver de semejante, que iba a ver de diferente. E depois de isso, começava a charlar com os chicos sobre o que pensavam eles, de mirar a sua cidade desde um ponto de vista estranho. Depois ha escrito sobre isso e debatia sobre ações afirmativas. Então, já he dicho, nossos desafios didáticos neste momento, com estas experiências que estamos vivendo, são, primeiro, aprender como professores, como pessoas que não são negras, que não são do movimento quizás, pero que têm estudantes negros e que têm que pensar sobre isso, como questionar identidades e monumentos estabelecidos, como ampliar seus conhecimentos didáticos e aportar novos conhecimentos historiográficos também sobre este tema. Como pensar, e este é sempre um problema, práticas que são plausíveis dentro de um autobús em movimento. Pues no, bajan y suben y luego, ¿qué puedo hacer? Pueden estar con el lápiz, por ejemplo, en la mano, se van a herir, ¿qué se puede hacer dentro de un autobús en movimiento? ¿No? Los participantes son muy distintos. A veces hay chicos de primaria muy pequeñitos y tienen que adaptar. Y a veces hay gente de universidad y luego tienen que adaptar. Este es otro desafío. La tensión, que quizás acá no es una oposición, sino una tensión entre patrimonio material e imaterial, porque hay monumentos, pero son monumentos para se pensar en memorias y un patrimonio que es muchísimo más no tangente que tangente. La conexión espacio y tiempo, que es muy difícil, y el tema de la religiosidad, que está muy presente en la memoria afro-brasileña, religiosa, y que, bueno, hay todo el tema de los evangélicos, que por veces no aceptan, y etc. Y bueno, las concepciones que nos hemos pensado son de los usos de pasado para la enseñanza de la historia, el patrimonio y la memoria, a ver si logramos pensar históricamente neste percurso
a partir de lo que nos aportan la idea de las cuestiones socialmente vivas, los media y la propia escuela, ¿no? Porque salen de la escuela y luego vuelven a la escuela, y eso es otra cosa que tenemos que pensar. ¿Qué hicieron antes de venir al percurso y qué van a hacer después en la escuela? Y aquí un par de referencias. Gracias. Muy bien. Muchas gracias, Carolina. Me gustaría que nos ampliara. Me ha parecido maravillosa tu exposición y tu proyecto, pero me parecería interesante que nos plantearas, si no hay más preguntas y si no te hacen, dos cosas. Una, un poco la idea de tu tesis doctoral sobre las utopías del profesorado de historia, porque me parece que es una importantísima investigación para caracterizar el profesorado de historia de Sao Paulo, de Brasil y de Barcelona, pues comparaste los dos. Esto por un lado. Y por otro lado, también, si te da tiempo, que nos ampliaras, nos informaras un poquito de la apuesta del gobierno brasileiro, tanto de Lula como de Dilma, para incorporar frente a un currículum eurocéntrico, un currículum afro y un currículum indígena. Y de pasada acabas un poco también con la situación actual, en la que hay encima de la mesa un gran debate sobre la enseñanza de la historia en Brasil. Creo que empiezo por el tema del currículum, porque, bueno, y gracias por las dos preguntas que son muy difíciles, pero me temo no ser suficientemente ordenada para contestarlas bien, a ver lo que puedo hacer. Sobre el currículum, de hecho, Brasil no tenía, desde la última dictadura, Brasil no tiene un currículum obligatorio con secuencia de contenidos establecida. El único contenido obligatorio que teníamos de 2003 en adelante es este de la historia y cultura, es importante que se diga, africana, afro-brasileña, y después a partir de 2008 indígena, de los pueblos indígenas en Brasil. Y eso pensábamos, bueno, es un tema que está presente desde la Constitución Federal de 1988, que se discute muchísimo hace bastante tiempo, pero, como es común, no llega a la escuela. Y se llega, lo que escuchábamos a veces de profesores en cursos de formación sobre estos temas es que, pero no, es que hemos enseñado siempre los africanos y los afro-brasileños. Pero ¿de qué manera? Este es el problema. Siguiendo una tradición historiográfica que inscribía, no sé si existe eso, los africanos y los afro-brasileños solamente en la esclavitud y como inferiores, ¿no? Trabajadores que han venido esclavizados, porque naturalmente los que vienen de África son inferiores y bueno, es así porque es así. Luego, por los años 50, 60, ha habido un tema que se llama Escuela Paulista de Sociología, que empezó a reconocer un poco más de agencia histórica entre los esclavizados, pero la agencia histórica era si había como contestación violenta del estatuto de las haciendas, por ejemplo, si asesinaban al señor, si se organizaban en quilombos o si hacían grandes movimientos. En estos casos sí se reconoce que había. Pero de como 15, 20 años, desde hace 15, 20 años, la historiografía, principalmente la historiografía cultural, la historiografía social, empezó a plantearnos otros problemas y otras interpretaciones sobre esta agencia histórica. Por ejemplo, ¿es posible que hubiera habido así, familia esclava? ¿Familia en los planteles de esclavos? ¿Es posible? Sí,
sí que hubo, pero hay que ver cómo esto sucedía. ¿Ha habido otras formas de resistencia? Sí, la propia familia esclava es visto como una forma de resistencia, el aborto es visto como una forma de resistencia, la religiosidad, el mantenimiento de aspectos de la lengua, de la organización, las danzas, los bailes, pero principalmente la religiosidad y sus mezclas empiezan a ser vistas. Y eso yo misma no he estudiado nunca en la escuela. Entonces, como en la historiografía eso se está desarrollando muy bien, pensamos, bueno, si planteamos esto para el currículum, tranquilo, no pasa nada, la gente ya ha comprendido que eso se tiene que enseñar si queremos un Brasil que sea menos racista, o que deje totalmente de serlo, un país que sea más igual, que sea más justo, etcétera, etcétera, que es en discurso y quizás en muchos hechos, principalmente de las acciones afirmativas, lo que se han planteado los gobiernos Lula y Dilma. Por ejemplo, una acción afirmativa de muy grande impacto es la política de cotas en la universidad. En mi universidad hoy 50% de las plazas para los estudiantes son para estudiantes de escuela pública afro-brasileños, que se autodeclaren afro-brasileños. Hay universidades que ya tienen esas políticas desde hace mucho tiempo. Y hace como una semana o dos se han formado, han encerrado su curso con mucha fiesta los primeros estudiantes negros de historia en mi universidad, y estaban muy contentos. Y empezamos a descubrir otras cosas, como el racismo institucional, la resistencia que profesores que pensábamos que jamás se iban a manifestar, se manifiestan en contra de la presencia de chicos y chicas negros y negras en la universidad. Bueno, en más o menos julio-agosto del año pasado se ha empezado a hablar del nuevo currículum para todas las asignaturas, incluso historia, y en octubre del 2015 se ha publicado el texto preliminar y ha sido puesto para consulta pública. Sigue en consulta pública hasta 15 de marzo, me parece. Las reacciones han sido muy interesantes. Ha habido historiadores muy reconocidos por todos, con un espacio en la media muy intenso, que se han dicho, pero ¿cómo? ¿Quieren hacer una historia nacional? Eso no existe. Y han sacado Europa, han sacado la Edad Media, han sacado la Edad Antigua, todas nuestras grandes raíces de nuestra tradición brasileña las han sacado. ¿Qué van a aprender los chicos? Y peor, han sustituido por historia africana, indígena, afro-brasileña. Y como argumento principal decían, primero, esto no es historia. Han sacado la temporalidad de la enseñanza de la historia porque, según ellos, africanos, afro-brasileños no tienen historia. Lo que tienen es culturas. Es como una antropología, qué sé yo. Es lo que dicen, ¿no? Y tenemos que leer esas cosas y pensar, Dios mío, ¿cómo vamos a hablar con esa gente? Y porque entonces no existe historia en la base curricular porque lo que existe es cultura. Nos han sacado nuestras raíces. Este es un argumento. Otro argumento también dicho por historiadores es que todo esto es un complot lulopetista. No sé si se comprende. Lulo de Lula y petista del Partido de Trabajadores, PT, petista, luego. Es un complot lulopetista para perpetuar el partido en el poder. Lo que dicen de Venezuela, lo que dicen, bueno. Y así que, bueno, tomas aliento y luego, a ver, el próximo, porque eso no se puede contestar, ¿no?
Pero hay también otros argumentos de los historiadores que han sido interesantes, que dicen, pero mira, hay tanta cosa interesante en la Edad Media, hay tanta cosa interesante en la Edad Antigua, Grecia, Roma, ¿cómo puede que no exista en la Basis? Esto es un problema de comprensión, porque la Basis se propone una historia comparada. Entonces hay que mirar las cosas desde Brasil, pero a ver qué se puede aportar de otros tiempos y de otros espacios para se comprender. Sí, ¿tengo tiempo? No, sí, sí. Sin embargo, esto no está muy bien explícito en el texto de introducción que el equipo ha hecho. Y así que bien, hay que aclararlo más, hay que pensar más en este tema. Creo que sí merece que la gente pense un poco más sobre eso. ¿Qué significa poner la historia de Brasil en el centro? Si es que es realmente esta la proposición de los que han escrito la propuesta. Y luego hay una otra crítica que ha venido, que es que el equipo, esto ha sido bastante duro para... Yo no soy parte del equipo, pero conozco a personas y tengo muchísimo respeto por los profesionales, por los compañeros que han escrito. Y han sido muy bravos por ser iniciadores de una cosa nueva, ¿no? ¿Cuál era el criterio del Ministerio de la Educación para invitar a estas personas? En primer lugar, tenían que tener relación con la escuela básica. O tenían que ser profesores de la escuela básica, expertos, ¿no? O había que ser, si fueran profesores universitarios, investigadores de didáctica, formadores de profesores, o que hayan sido profesores de la escuela básica antes de ingresar en la universidad. Y esto es, desgraciadamente, un punto de crítica. Hay unos compañeros historiadores de la historiografía estricto sensu que nos han dicho, la propuesta no es buena porque ha sido escrita por didactas o por profesores de la escuela básica. Y eso tienes... que no nos han invitado. ¿Cómo no nos han invitado? ¿Perciben que es el problema? Y ahora, bueno, la Asociación de Historia, Nacional de Historia, es una de las que ha hecho esta crítica y ha tenido como sustentación, y el Ministerio ahora mismo ha invitado una comisión que no conocemos, que no sabemos quién es, a pesar de sermos todos miembros de la Asociación Nacional de Historia, incluso los que ya habían sido invitados antes. Todos somos miembros de la Asociación Nacional de Historia, pero quizás unos son más legítimos y los de la didáctica quizás sean menos legítimos desde el punto de vista de algunos compañeros. Bueno, estamos en eso, hay que ver qué va a pasar. ¿Y cuánto tiempo tengo? Puedes No sé si quizás alguien más quiere hacer más preguntas. O... 5 minutos. 3 quarts han d'acabar. Pues te quedan 5 minutos. Tienes otra pregunta del Joan. Del Joan. Sí. Creo que voy a hacer un vínculo entre esto de que hablamos, que es el métier del que está interesado en didáctica, en enseñanza de la historia, y el tema de las utopías y cosas que he investigado cuando hice la tesis y muchas cosas he aprendido aquí en esta universidad. Me parece que esta propuesta de basis curricular tiene mucho que ver con esta idea que tenemos de que la enseñanza de la historia y de los profesores de historia están para cambiar, para enseñar mejor, para enseñar nuevo y para que la gente a través o a partir del pensar históricamente pueda también hacer cambios en su vida o en su comunidad o en todo el país. Y para mí eso es un tema muy importante, es parte de la profesión y de la
profissionalidade mesmo, para se pensar o professor não como sacerdote e nem tampouco como militante ativista necessariamente de partido, de comunismo, de socialismo, não necessariamente, sino que creio que este desejo de cambio é parte de nossa profissão, porque tem todo que ver com o que significa pensar historicamente. Si miramos para el pasado no sé, también, y también para el futuro, ¿no? Si partimos del presente, interpretamos el pasado para aportarnos algo para el futuro, para tener iniciativas de acción para el futuro, quizás es a causa de eso que un profesor de historia no es nunca alguien que solamente habla sobre el pasado. Él también tiene esta doble responsabilidad. Primero, como historiador, como alguien que conoce historia y conoce esta historia que es atribuir sentido a estas tres dimensiones temporales, y es alguien que trabaja con los jóvenes. Y ahí me cojo un poco de Hannah Arendt y esas cosas que creo que conocéis, ¿no? Que es de asumir la responsabilidad por todo lo que Porto Alegre, que hemos hecho, y etcétera, que es ese Brasil que no queremos más, pero un país todavía racista, desigual, etcétera. Y intentamos en diálogo con estos jóvenes construir con ellos posibilidades de futuro, no confundir con imponer a ellos un único futuro que es lo que creemos nosotros individualmente que es el futuro mejor, sino que, bueno, muy junto con el pensamiento de Hannah Arendt, es lo que queremos construir de nuevo a partir de una crítica profunda de este nuestro presente, de esto nuestro pasado también. Pienso que es más o menos eso y ya se acaba mi tiempo.